Vamos a continuar con el tema que teníamos de, de los aminoácidos que empezamos la vez anterior. Y ahí hay puntos muy importantes, ¿verdad? Con respecto a los aminoácidos. Y es que es uno de los grupos, bueno, más importantes de moléculas biológicas y como tal, ustedes se dieron cuenta que una de las cosas que estuvimos haciendo mucho en la clase anterior fue ver lo de las pKs, la acidez y basicidad en estas moléculas. Y tomamos dos ejemplos, uno que era que pues se podría decir que era un aminoácido ácido, porque tenía un ácido carboxílico en su cadena lateral y un aminoácido básico, porque tenía una base en su cadena lateral. Y eso lo hicimos porque la acidez y la basicidad en este tipo de compuestos es importantísima. De hecho, es importante siempre, pero para este tipo de compuestos lo es aún más. Ya habíamos visto que, bueno, los aminoácidos se podrían clasificar de muchas maneras, pero que en el libro que estamos utilizando se clasifican de acuerdo a el tipo de cadena lateral que hay. Otra cosa, o que tienen, ¿verdad? Otra cosa era también que son de la serie L. Y eso lo habíamos visto ya también para el caso de los carbohidratos, que son de la serie D. Y eso iba en función de quién, del D-gliceraldehído o del L-gliceraldehído. Y bueno, cuando empezamos a hablar de los aminoácidos, y hicimos esos ejemplos, y yo les dejé una tarea, vean ese aminoácido que pasa a los diferentes pHs a los que habíamos visto el otro aminoácido anterior también, o pHs muy similares, que espero que lo hayan hecho. Se los insistí porque es algo que normalmente cuesta, le cuesta a uno más, ¿verdad? Y que es esencial también. Saber manejar después de que uno termina un curso de orgánica, sobre todo ya la orgánica general 2, ¿verdad? Entonces, bueno, en el libro de texto tienen un cuadro, una tabla con los diferentes valores de pKa. Lógicamente, pues no se las tienen que saber, pero sí ustedes, como hicimos la vez pasada, tienen que tener, como dicen, el feeling, diría alguien, o saber por dónde andan las pKs, sobre todo si yo comparo un grupo con respecto a otro, igual que lo hicimos con el caso de las aminas. Por eso ahí nos entretuvimos un ratito viendo las pKs y las pKb, ¿verdad? Porque es esencial en esos grupos. Entonces, claro, por ejemplo, aquí tenemos un caso generalizado de un aminoácido, ¿verdad? Donde solo tenemos dos grupos, el típico grupo amino y el ácido. Entonces, vean que aquí los están escribiendo sin mostrar la estereoquímica del carbono alfa, ¿verdad? Pero ya todos sabemos que es L y ya tenemos que saber cómo ubicarlo y también cómo escribirlo. ¿Por qué? Porque al igual que los polisacáridos, esos estereocentros hay que respetarlos, porque si no estaríamos hablando de otro tipo de compuesto que no es el que a nivel de los seres vivos funciona para el montón de actividades básicas. Carbohidratos, ¿verdad? Como fuente de energía, bueno, aminoácidos como que, bueno, fuente de energía para la parte estructural, que son parte también de proteínas,
las que hablábamos de las glucoproteínas también, que son muy importantes, y el hecho también que, aparte de la energía, un azúcar unido covalentemente a un compuesto le ayuda a transportarse a lo largo de un ser vivo también. Y aquí los aminoácidos, la importancia tan grande que tienen, ¿por qué? Porque forman parte de las proteínas que también tienen muchas funciones, pero principalmente ¿cuáles? Aparte de estructural, el hecho de que proteínas que tienen una función catalizadora de reacciones, que serían las enzimas, son claves para llevar a cabo el montón de procesos químicos que se llevan a cabo en todo ser vivo, ¿verdad? Entonces, por eso es clave saber esa estereoquímica y manejar también ese concepto. A nivel biológico es clave, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, ¿qué pasaba con este aminoácido a pH 0? Claro, todo está protonado. El protón más ácido, que es el del ácido carboxílico, desde luego que va a estar protonado. Y el menos ácido, que es el del grupo amino protonado, también. Que ese ya sabemos anda por dónde. Normalmente por 9, ¿verdad? Es más, lo podemos ver en este cuadro. Normalmente anda por 9. Normalmente. Y el primero anda normalmente también por 2 en promedio, ¿verdad? Más menos. Entonces, claro, a pH 0 lo vamos a tener completamente protonado. Si ya llego a un pH neutro, que es prácticamente, alguien diría que el pH biológico podría ser 7,5, pero bueno, en promedio, ¿verdad? Porque también el pH varía de qué? De, va a variar dependiendo de la organela de la que estemos hablando. También. Por algo están la célula en los seres humanos como nosotros, en los animales, está compartimentalizado todo. Hay muchas organelas, núcleo, etcétera. Y bueno, el pH cambia en todos esos niveles. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, por algo, estos compuestos también tienen estas características ácido-base. Entonces uno también tiene que estar revisando, bueno, qué pasa a esos diferentes pHs. Vean aquí, a pH 7 ya yo sé por fuerza que superé que la pKa del ácido carboxílico, porque andas alrededor de 2. Sobre 2, ya yo sé que está completamente desprotonado. Y si ya me voy a un pH de 11, ya yo sé que normalmente la pKa del amino protonado anda como en 9, ¿verdad? Entonces, ya va a estar protonado. Entonces, ¿qué es lo que uno pretende que ustedes sepan? Bueno, por dónde, si uno pone un ácido carboxílico, un grupo amino, ustedes sepan dónde ubicarlos en orden de pKa, digamos. No que la sepan, pero sí ordenarlos. Este es más ácido que este, que el otro, y por esto, por el otro, ¿verdad? Ok. Entonces, esta parte yo espero que haya quedado clara con los dos ejercicios que hicimos, ¿verdad? De un aminoácido ácido y uno básico, que podríamos clasificarlos así incluso. Ahora, el punto isoeléctrico, ¿qué es eso? Bueno, por definición es el valor del pH en el que estos compuestos no tienen carga neta, es decir, las dos cargas se cancelan. Entonces, por ejemplo, por eso uno tiene que saber hacer
estos análisis. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver, bueno, por dónde va a andar ese punto isoeléctrico del aminoácido. Y ahora vamos a ver por qué es importante también saberlo, saber ese concepto. Vean que aquí, por ejemplo, yo sé que por encima de un pH de 2,34, ¿cómo va a estar este aminoácido? Va a estar en esta forma, ¿verdad? Va a empezar a estar en esa forma, por encima de este valor de 2,34. Empieza a estar así. Y cuando llega a 9,69, ¿cómo va a estar? Yo sé ya que va a estar como así. Entonces, ¿en qué punto se van a cancelar la carga negativa y la positiva? En algún punto entre estos dos estructuras, ¿verdad? Porque ya yo sé que en 2,34 ya empieza a haber especies como esta, porque se desprotona este. Empiezan a desprotonarse ese compuesto y empieza a haber una concentración mayor y mayor hasta que llega un momento en que la carga neta de toda la disolución es 0. Entonces, ese valor de pH va a estar entre ellos dos. Entonces, para calcular el punto isoeléctrico de una molécula sencilla como esta, ¿qué tengo que hacer? De simple y sencillamente es tomar el valor de la primera pKa, sumarle el valor de la segunda pKa y dividirlo entre 2. Eso me da el pH en el cual yo voy a tener esa equiparación de cargas de tal forma que la carga neta se vuelve 0 y en ese momento, ¿qué ocurre si no hay cargas? La molécula es insoluble en agua y precipita. Eso es lo que pasaría en esos momentos, ¿verdad? Eso sucede. Vean, por ejemplo, este otro caso. Este otro caso es diferente. ¿Por qué? Aquí lo podemos ver muy fácilmente, ¿verdad? Es muy diferente porque, ¿qué pasa? Aquí tenemos, si observamos, vamos a verlo más de cerca, tenemos uno de esos aminoácidos que aparte de tener la función que corresponde al grupo aminoácido, ¿verdad? Que lo tienen todos y que ya habíamos visto que prácticamente todos en el carbono alfa tienen un estereocentro, a excepción de quién, de la glicina. Aquí tiene otro grupo amino. Entonces estamos hablando de qué? De que hay 3 valores de pKa. ¿Cómo sé yo en qué momento puede precipitar esta especie? Es decir, en qué momento se cancelan las cargas. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, tengo que hacer el mismo análisis que hice hace un rato, de analizar cada grupo donde está el protón ácido y ver qué pasa con las cargas en toda la molécula. Entonces, vamos de menor a mayor. Entonces, ya yo sé que a pH 2, arriba de un pH de 2,18, ¿qué va a pasar?
O bueno, vámonos muchísimo antes porque hay que analizarlo todo muy bien. A un pH menor de 2,18, ¿cómo va a estar la molécula? Toda protonada, es decir, la cadena lateral, el alfa-amino y este protonado. ¿Por qué? Porque ya yo sé que a pH 0, por ejemplo, es un pH menor a la primera pKa, que es esta, donde el primer paso es perder este protón. Entonces, todo protonado, ¿qué quiere decir? Que la molécula, ¿qué carga va a tener a un pH de 0? ¿Qué carga va a tener? Entonces, +1, -1, -2, +2, ¿qué dicen ustedes? A pH 0. +2. +2, exactamente. Esta y esta. Va a tener una carga de +2. ¿Ok? No llega a, a carga neta, 0, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir. Ok. Si ya yo sobrepaso 2,18, ¿qué va a pasar? Este grupo va a estar como así. Y voy a poner esto así. Va a estar así. Es decir, y estos grupos, perdón, no cambian. Siguen igual. Entonces, ¿qué sucede? Ok, -1 por acá. Y +2 que tengo del otro lado, todavía la carga total es a un pH que ya empieza a ser mayor a 2,18, mayor o igual a 2,18, la carga empieza a ser ¿de cuánto? +1. Me voy acercando, ¿verdad? Si yo voy a, a la siguiente pKa, ¿qué sucede? La siguiente pKa es, la siguiente pKa, ¿cuál es? 8,95, la que sigue 10,79. Entonces, bueno, a la pKa 8,95, ¿qué pasa a ese valor? A un pH mayor o igual a 8,95, ¿qué sucede? Voy a perder este protón. Entonces, ya tengo el menos de este. Ahora pierdo este. Entonces, ya no tengo nada por ese. Y este, vean que la pKa es de 10,79. Entonces, a esta pKa, a ese valor de pKa, 8,95, que coincide con el pH, resulta que la carga que voy a tener, ¿cuánto es? -1 por el carboxilato. 0, ya no tengo el alfa-amino. Y el otro +1. ¿Y qué pasa con la carga total? Sería 0. Entonces, ¿qué pasa? Ya a un pH a partir de 8,95 empiezo a tener ya que especies con las dos cargas, hasta que va a llegar un momento que voy a tener un equilibrio, tanto igual número de cargas positivas como de negativas, y entonces precipita, o sea, voy a alcanzar el punto isoeléctrico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el punto isoeléctrico estaría entre 8,95 y ¿qué? Y el siguiente valor de pKa. Entonces, en este caso, cuando ya yo tengo varios protones ácidos, tengo que hacer ese análisis. Y es en esos valores de pKa donde tengo que considerar que se va a obtener el punto isoeléctrico. Entonces, el valor sería, ¿cuál? La suma de 8,95 más 10,79 entre 2. O sea,
987. Entonces vean que es importantísimo estar haciendo ese análisis. ¿Alguna duda? Consulta con esto, porque esto es clave. Fijo, esto es pregunta. Siempre se pregunta. Y hay que saberlo analizar. ¿Alguna consulta? Profe, sí, a mí no me quedó del todo claro. ¿Puedes repetir por qué entre 8,95 y 10,79? ¿Por qué se descartó los bajos? Ok. Estamos claros que hay que empezar a hacer el análisis, ¿verdad? De qué va pasando a cada PK, a cada valor de pKa con respecto al pH, ¿verdad? En eso estamos claros. Eso sí. Sí. Ok. Entonces, voy de nuevo. Tal vez de una forma más ordenada. Y eso nos puede ayudar. El punto isoeléctrico, por definición, implica una carga neta cero, ¿verdad? Por definición. Entonces yo tengo que evaluar en qué ámbito de pH voy a tener eso. Anteriormente, en este ejemplo, era muy sencillo, ¿verdad? Porque solo habían dos valores de pKa, entonces yo sabía que por fuerza entre ellos iba a estar. ¿Por qué? Porque yo hacía ese análisis. Entonces, si el pH es cero, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Yo sé que el único que va a estar protonado es este, porque el primer momento de desprotonación, ¿dónde se va a dar? ¿Dónde se va a dar? Cuando alcance un valor de pH de 2,34, porque ese es el valor de pKa de este protón, ¿verdad? Entonces, a pH 0, la carga que tengo en la especie es más 1. Cuando yo llego a un pH igual o mayor a 2,34, ¿qué sucede? Ya se me empieza a protonar este. Entonces, por ese oxígeno empiezo a tener una carga negativa ya presente. Entonces, empiezo a tener especies que tienen tanto esta carga como esta. Esta estaba fija desde antes, pero empiezan a haber moléculas con la carga -1 y la carga más. Entonces va a llegar un momento en que todas las cargas negativas van a equiparar a las cargas positivas y precipita la molécula. Cuando empecé a ver yo que empezaba a darse ese fenómeno de empezar a ver cargas negativas que empiezan a ser, digamos, a estar presentes, a su vez que la carga positiva. Bueno, empiezo en este pH, en 2,34. Entonces, ¿qué sucede? Que por fuerza, el pH en el que voy a tener igual cantidad de cargas positivas y cargas negativas, tiene que estar entre estos dos. Y si uno hace los cálculos, va a llegar a este dato, 6,02, que equivale a sumar la primera pKa más la segunda pKa, aquí solo hay 2, dividirlos entre 2 y me da ese valor que corresponde justamente al punto isoeléctrico.
Le hago lo mismo a todos los aminoácidos, me sale ese valor. Entonces, cuando me voy a uno como este, tengo que hacer el mismo análisis. De hecho, lo tengo que hacer para todos. Lo que pasa es que alguien dice, ay, por memoria, más fácil, ¿cómo era el punto isoeléctrico? No, el punto isoeléctrico era las dos pKas, se suman y se dividen entre dos. No siempre, porque a veces hay 3 pKas. ¿Y qué pasa si uno tiene un péptido donde hay varios aminoácidos? Ya no va a ser 2 pKas, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces uno tiene que hacer ese análisis. Si yo tengo un pH de 0, ¿cuál es la carga de la especie? Ya ustedes me habían dicho más 2, ¿sí? Porque es hasta una pKa de 2,18 que este se me desprotona. Entonces a pH 0 es más 2. Está protonado este y este está protonado, sí. Pero al estar protonados los grupos amino tengo cargas, entonces es más 2. Si ya yo alcanzo un pH igual o mayor de 2,18, ¿qué sucede? Eso se me desprotona. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una carga negativa. Empiezo a tener carga negativa. ¿Verdad? Pero tengo opciones de que se cancelen las cargas con solo haber tenido una carga negativa. En este caso, vamos a ver, porque si alcanzara la misma cantidad de cargas negativas que positivas, estaría hablando de que -1 más 1 aquí y más 1 por este protón, ¿verdad? Este más 1 y este -1, ¿cuánto me da? Por fuerza me va a dar siempre más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Ok. Muy bien. Ahora, nunca todavía a un pH igual o superior a 2,18 alcanzo esto, ¿verdad? Tener el 0. Entonces vamos subiendo el pH y llego a un pH igual o mayor a 8,95. ¿Qué pasa a ese pH? Ay, que ya este protón lo puedo perder. Entonces, si lo pierdo, ¿qué pasa? Ahora voy a tener -1. Por este de aquí no tengo carga, pero por este de aquí tengo carga, tengo +1. Ok, entonces aquí empiezo a tener que se me empieza a presentar ya una carga 0. Es decir, a este pH empiezo a tener ya especies que aparte de tener carga +1, ya están perdiendo esta, ¿verdad? Y ya tenían esta. Y eso hace que esté llegando a la carga neta de 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo debo considerar la pKa a partir de este valor, es decir, la segunda pKa. Porque ya yo sé que a partir de este pH, que es este, que coincide con este, a partir de ahí y hasta que llegue al pH de 10,79, en ese ámbito, en algún punto voy a tener el punto isoeléctrico.
Porque ¿qué pasa ya si alcanzo 1079? Si el pH es mayor o igual a 1079, ¿cuál va a ser la carga de la molécula? Y les hago la pregunta, ¿cuál será la carga de la molécula si llego a un pH de 1079? ¿Cuál empieza a ser -1. la carga? ¿Perdón? -1. Exactamente, -1. En otras palabras, ya me pasé. ¿Verdad? Yo necesito el lugar donde se equiparan las cargas negativas y positivas. ¿Dónde va a estar eso? Va a estar entre estos dos valores de pKa. 895 y 1079. No sé si le quedó más claro a la compañera. Sí, profe, muchísimas gracias. Excelente. Muy bien, qué dicha.